Hola compañeros, estoy de nuevo con ustedes para presentarles el video denominado Ruta a seguir en el segundo semestre del 2019. Está preparado especialmente para los profesores de investigación dirigida. Ahora vamos a ver los temas que vamos a tratar. Síganme. Vamos a hablar de 4 temas en este video. El primer tema es el desarrollo de las competencias y el papel del docente. Vamos a tratar en este tema cómo se logra desarrollar una competencia y cómo influye el docente en este desarrollo. El segundo tema, objetivos para mejorar en el proceso. El tercer tema, detalle de las mejoras. Y como último tema, algunas estrategias y elementos a considerar para la calificación del avance 1. Continuemos. He querido hablarles sobre el desarrollo de las competencias porque nosotros como docentes necesitamos también comprender cómo funciona el desarrollo de una competencia. Primero vamos a definir qué es una competencia en forma muy general. Una competencia es la capacidad de hacer algo considerando diferentes conocimientos, habilidades, actitudes, pensamientos, valores y sentimientos. Con esto se busca transformar una realidad y para ello en el programa de ingeniería informática se considera que el estudiante logra desarrollar las competencias o afirmar las competencias a través de la construcción, lo que en educación se llama enfoque constructivista, a través del desarrollo o solución de problemas. Esto lo hemos hablado mucho y lo podemos ver dentro del proceso metodológico que tiene las licenciaturas, la importancia de ayudar al estudiante a enfocar su quehacer en lo que es la resolución de problemas. En este gráfico podemos ver cómo se logra el desarrollo de una competencia. Lo primero que tiene que hacer la persona es apropiarse del conocimiento. El conocimiento le va a decir el saber qué y el cómo se hace. Es donde encuentra la información estructurada. El segundo paso es el desarrollo de las habilidades, cómo hacer o saber hacer, es transformar la información en un resultado, es empezar a aplicar ese conocimiento. Y la competencia la podemos vislumbrar cuando la persona es capaz de hacer con un valor, podríamos decir, agregado de innovación y de cambio. Para el desarrollo de las competencias, de lo que queramos ver que está el estudiante o la persona logrando adquirir, es necesario de las habilidades blandas. Las habilidades blandas se habla ahora mucho de skill soft y se menciona como uno de los criterios más importantes para la selección de personal, y estas están dentro de la orbe de lo que se puede denominar metacognición, que es todo lo que está relacionado con autoevaluación, autorregulación, autoaprendizaje, esa capacidad que tenemos de vernos, de medirnos, de mejorarnos a nosotros mismos. La resiliencia, que es esa capacidad ante las adversidades de decir, no, yo puedo, encuentro la estrategia para superar lo que me sucede. La comunicación, escrita, verbal, corporal, todos en sí es una de las habilidades blandas y necesarias. La ética personal, la ética profesional, la ética social, esa contribución de saber que estoy haciendo bien y que me siento bien por hacer bien.
y va más allá, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo, pero es también parte de lo que se necesita para el desarrollo de una competencia. Luego, un concepto de mejora continua, que es el trabajo con la retroalimentación, esa necesidad de siempre se puede hacer bien. Todo esto, este proceso va a lograr que la persona tenga la competencia con un nivel que permita hacer la transformación de la realidad y la transformación de su propia realidad. Comprendiendo esto, creo que podemos empezar a comprender mejor por qué es importante el trabajo final de graduación en un programa de estudios. Pues el estudiante viene desarrollando una serie de competencias en las diferentes materias y el trabajo final de graduación viene a reunir la posibilidad del estudiante en el desarrollo de un problema en donde él aplique las competencias. Vamos a ver ahora cómo el docente es importante para el desarrollo de estas competencias y su papel dentro del trabajo final de graduación. ¿Cómo ayuda el docente al proceso de transformación del estudiante? Bueno, el docente viene a ser un soporte, viene a ser una guía, viene a ser una ayuda para que el estudiante logre los resultados. Pero como la mayoría de las teorías, el estudiante es el que hace el esfuerzo por el proceso de transformación personal para lograr adquirir el conocimiento, las habilidades y lograr esa capacidad de hacer. Pero el docente es muy importante para que el estudiante pueda llevar este camino en una forma segura y sabiendo que está cumpliendo con los criterios que se establecen en el programa para determinar que cumple con las calidades para obtener en este caso su nivel de licenciatura. Todo esto lo que buscamos es que el estudiante desarrolle los resultados de su trabajo final de graduación siguiendo el proceso metodológico particular del programa, cumpliendo con el formato y cumpliendo con un desarrollo de un problema que se ajuste a la realidad en que se desarrolla el problema, aplicando una técnica o tecnología correcta, en manera correcta. Entonces, el papel que hace un director de TFG, yo lo considero que es mucho más complejo que un profesor de una materia, porque en el trabajo que hace el estudiante es un trabajo largo, es un trabajo complejo y es un trabajo que requiere que el profesor en ocasiones vaya a ciertos terrenos como es la comprensión, la contención, la motivación para ayudar al estudiante a continuar con su trabajo final de graduación. Por tanto, el docente va a requerir de competencias para hacer su trabajo. En nuestro caso, que la mayoría de los profesores tienen su profesión en empresas en el campo específico del TI y además ejercen este trabajo, van o están desarrollando de manera conjunta competencias que les
van a ayudar, yo creo que en muchas esferas. Pero veamos a ver, si hablamos de conocimientos, el docente de trabajo final de graduación tiene que tener un conocimiento amplio sobre la especialidad de la licenciatura, conocimiento del proceso metodológico del programa, es decir, cómo es que tiene que aplicar el estudiante la metodología del programa, cómo se hacen los objetivos, cómo se plantean las variables. Todo esto es lo que le llamamos el proceso metodológico, y la parte de formato también, en donde incluimos APA, el manejo de la plataforma, cómo entrar en la plataforma, cómo contestar foros, eh, cómo agregar las calificaciones, el manejo de la videoconferencia, de lo que es dentro de la plataforma, el Turnitin, son herramientas que el docente tiene que conocer y que tiene que saber utilizar. Luego, técnicas de búsqueda en la biblioteca virtual, acciones y estrategias del profesor como profesor virtual, que en esto hemos venido hablando sobre la importancia de la mediación, la importancia de la presencia del docente dentro del curso, los materiales que elabore para los estudiantes, no solamente los recursos que están, porque siempre algunos profesores cuentan con horas para elaborar materiales, y es importante ir haciendo una metodología propia, lo que a veces se llama la marca personal, como yo doy mis clases, mis seguimientos, cómo es mi relación con mis estudiantes, que sea muy, muy personal. Luego, igual como habilidades blandas, es importante la ética personal y profesional. Yo concuerdo con muchos escritores que dicen que una persona sin una ética correcta no puede ser un buen profesional. En esto eh, se parte de un principio de honestidad con nosotros y con los demás, ¿verdad? A tener una buena comunicación interpersonal, escrita, verbal, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, es también parte de las habilidades blandas que también debe manejar el director de TFG. Trabajo colaborativo y en cooperación. Y parte de lo que hemos venido tratando de hacer con el proyecto de acompañamiento es crear una comunidad de apoyo, una comunidad de ayudarnos, de ir mejorando, porque todos estamos en un proceso de mejora, y así creo que lo podemos ver cada semestre, y eso pues me, me es muy grato, porque en la medida que el equipo se sienta seguro, que el equipo sienta que vamos mejorando, hay mayor satisfacción por lo que estamos haciendo cada uno. Comprensión de lectura, creo que igual que a los estudiantes es una de las debilidades y que se tiene que trabajar, la parte de comprensión de lectura. Estrategias de motivación, contención y liderazgo. Estas estrategias creo que vamos a ir trabajándolas un poquito, sin ser yo experta, podemos ir trabajando algunas, por ejemplo, lo que es la elaboración de mensajes, cómo trabajar para ayudar al estudiante a lograr superar esos momentos. Vamos a mejorar esto, porque efectivamente dentro de la plataforma todo queda escrito, y no es lo mismo recibir un mensaje en donde no hay ni un saludo, revise lo que está ahí adjunto y nada. O sea, creo que
el proceso de educación virtual va a requerir también esfuerzos de los docentes para evidenciar ese diálogo que por lo general en el presencial es muy evidente, en lo virtual no es tan evidente, pero lo debemos hacer evidente. La parte de la cortesía, la parte de comprender al otro y trabajar con el otro desde un punto de vista firme y de ayuda, pero con comprensión. También dentro de las habilidades está la autoevaluación, evaluación individual y evaluación en pares. La evaluación viene a ser un punto muy importante dentro eh, del proceso de TFG, no solo para con el estudiante, sino para con nosotros y para con nuestros compañeros. Por ejemplo, cuando trabajamos con la comisión de trabajo final de graduación, estamos trabajando con colegas con los que estamos haciendo una coevaluación y en muchos casos estamos conociendo a un colega desde otro punto de vista y es importante la comunicación entre nosotros y la ayuda entre nosotros y no caer en hacer eso como una rutina que es obligatorio y que él revise y no me importa el caso. No, no, la idea es crecer en estos procesos de autoevaluación y con una apertura y hacia una búsqueda de mejora. Luego, a nivel de lo que es la prestación de servicio, eh, podemos determinar el desarrollo verdaderamente de las competencias, lo que llamamos la mediación en el curso, la evaluación precisa con retroalimentación para crecer. Creo que la evaluación punitiva no es algo que funcione dentro del proceso de trabajo final de graduación. A pesar de esto, puede sonar contradictorio. El proceso tiene sus criterios, tiene su cronograma, tiene que cumplirse una serie de etapas que es parte de la formación que se está trabajando con el estudiante. El compromiso del docente hacia el programa, yo creo que la mayoría de ustedes se logra ver ese sentido de que verdaderamente están porque les gusta el trabajo final de graduación y eso es, yo creo que es fundamental para el buen trabajo. Y la marca personal, que indiscutible todos tenemos nuestro sello y eso creo que no se ha en ningún momento anulado. Sí contamos con una estructura, un proceso metodológico que se debe cumplir y con actividades que se deben desarrollar bajo ciertos lineamientos, pero lo que es la parte de mediación en el curso, la relación con el estudiante, eso es lo que ustedes como docentes pueden ya desarrollar de manera. Yo que he ido viendo la evolución en los cursos, ya se empieza, yo creo que ya desde hace unos 2 cuatrimestres vemos como los profesores ya tienen su ritmo, su dinámica en los foros de novedades, la forma de enviarle los mensajes, ya se ve esa presencia, esa parte personal. Y comprender que nosotros como docentes de trabajo final de graduación estamos en un constante comunicación a través de nuestro trabajo con el estudiante, con el programa, con la universidad y con la sociedad. Nuestra repercusión es muy de amplio espectro porque sin querer estamos ayudando y dando aval
para que un profesional más salga al mercado y que se pueda considerar como un profesional que cuenta con las competencias para desarrollar su orden profesional. Como vemos, es un trabajo fuerte y es un trabajo de compromiso, y por eso es que hemos querido contar con el programa de acompañamiento para ayudar al desarrollo de muchas de las competencias que algunas están desarrollándose, algunas ya están desarrolladas, pero vamos a seguir trabajando para un nivel eh, adecuado para el trabajo que ustedes tienen y la responsabilidad que ustedes tienen. Por lo que hemos hablado y por un análisis de los resultados del semestre anterior, para este semestre estamos interesados en buscar mejoras significativas en los siguientes puntos. Bueno, el primer punto es la búsqueda en la biblioteca virtual. Necesitamos que ustedes como profesores dominen la búsqueda para que ayuden a sus estudiantes en lo que es la búsqueda de trabajos finales de graduación que sustenten los antecedentes o que ayuden inclusive al marco teórico. Por ello, es importante que puedan verdaderamente dominar la técnica, tanto en el uso de las bases de datos como en la elaboración de las llaves de búsqueda. Además, necesitamos a nivel de los trabajos finales de graduación mejorar lo que son los temas en el marco teórico. Aquí se han venido mejorando indiscutiblemente el marco teórico, pero yo creo que una estrategia que puede ayudar es solicitarle al estudiante la guía de temas que van a desarrollar antes de que desarrollen el marco teórico, para valorar si los temas son relevantes, son coherentes con la temática central del problema que están resolviendo y que son del nivel de la licenciatura. Cuando están desarrollando esta guía, se le debe recordar al estudiante que hay que hacer una revisión bibliográfica de los temas. No es que ellos van a poner lo que ellos conocen. Aquí el desarrollo bibliográfico es sustentar la teoría con autores y hacer análisis de lo que estos autores dicen para el aporte de la solución. Otro punto a mejorar es la calidad del informe. APA, estamos mal, compañeros. Solo en el grupo hay 3 profesores que dominan bien lo que es APA. En la definición de las citas textuales, mayores de 40 palabras, menores de 40 palabras con sus referencias respectivas, las citas contextuales y la referencia bibliográfica al final del informe. No hemos logrado una mejoría, y lo que está pasando es que los informes se están yendo para trabajo final de graduación, para que sus colegas, los directores de trabajo final de graduación, hagan el trabajo de ustedes. Y yo creo que eso es parte de lo que estamos tratando de mejorar. O sea, el trabajo que se hace en este semestre tiene que ser un trabajo que salga completo y correcto. Entonces necesitamos que ustedes manejen y corrijan a los estudiantes. No es posible que en la revisión de los anteproyectos finales existan citas mal hechas, referencias mal dadas. Eso yo creo que este semestre vamos a poner el esfuerzo para lograr esa mejora. El uso de patrones.
o lo que llamamos plantillas para presentar la información. Desgraciadamente, nuestros estudiantes, la mayoría cuenta con pocas habilidades para la escritura, entonces hemos ido introduciendo una serie de patrones que mejoran, según la literatura, y lo vemos, mejoran la redacción, en este caso de ciertas áreas del documento. Estamos trabajando con lo que es la plantilla de las citas. Ellos ponen citas textuales en el documento y no hay introducción, no sabemos por qué ponen la cita, no analizan la cita, comienzan una sección con citas textuales, en muchas ocasiones son en el marco teórico citas y citas y citas y no hay una verdadera presentación. Entonces, vamos a trabajar con el formato de la presentación de las citas, incluimos el formato de la presentación de las tablas, porque es otro de los errores, ponen tablas y no las comentas. Entonces ahora se incluyó en el manual una plantilla para lo que son las tablas y las figuras. Toda tabla y toda figura tiene que ser introducida, tiene que ser comentada y analizada y decir que aporta al tema que se está discutiendo en ese momento. Otro punto que queremos trabajar es la evaluación, el uso real de las guías de evaluación. Desgraciadamente, algunos compañeros consideran que las guías de evaluación no sirven para lo que se está tratando de hacer. El proceso que nosotros hemos venido impulsando es una transparencia en el proceso de revisión, en el proceso de evaluación hacia el estudiante, dando criterios. Sé que son amplias, pero en el caso de ustedes tienen que corregir a 4, como máximo 4 o 5 proyectos, y estas guías ayudan a comprender qué es lo que está mal. Ha habido casos en que yo veo que el profesor indica que está correcta el criterio y el criterio no está correcto. Entonces, favor de leer las guías con conciencia y ver lo que se está pidiendo para indicarle al estudiante, porque hacemos mal en decirle a un estudiante que las cosas están bien, como es igual de malo de decirle que está malo y está correcto. Entonces, tratemos en esta parte de sacar el tiempo y hacer el procedimiento que estamos pidiendo para lo que es la evaluación. Completar las guías de evaluación, leerlas y completarlas, poner los comentarios al margen, hacerle un comentario general al estudiante en la parte de la plataforma que ayude al estudiante a motivar a hacer esos cambios y a hablarle un poco de su realidad de ese proyecto. Otro punto importante es la actitud y el desarrollo de la evaluación y retroalimentación entre pares, sobre todo para el proceso de la comisión y con el estudiante. Estamos buscando procesos de retroalimentación para crecer, buscamos ayudarnos entre nosotros y así tiene que ser el proceso de evaluación. En el proceso de evaluación, uno de los principales objetivos es aprender, y yo creo que tenemos que cambiar ese chip, no solamente de indicar que está mal, o sea, sí, tenemos que identificar qué es lo que está mal para mejorarlo, pero no con una idea punitiva, sino con una idea de crecimiento. Estos serían los principales objetivos para este semestre, los cuales voy a estar para acompañarlos. Ahora vamos a hablar en detalle de uno de los problemas que más ha costado lograr mejoras en el informe, que es el planteamiento de la investigación. Primero, el planteamiento de la investigación como actividad paralela al proyecto. Eso ha costado bastante que el estudiante y algunos profesores puedan identificar esta actividad como una actividad paralela, como una actividad de autorrevisión
de lo que significó el proyecto o para conocer, por ejemplo, el impacto que tuvo el proyecto en la empresa, poder identificar qué quiero medir. Esto pareciera que ha causado como un bloqueo y en muchas ocasiones el planteamiento de la investigación es una investigación demasiado grande que se requieren a veces hasta 2 años para poder medir lo que quieren medir, y entonces por eso es que queremos que tomen en cuenta estos puntos que estamos viendo. Hay investigaciones que no están centradas en la especialidad. Por ejemplo, que estamos hablando de web y el estudiante propone hacer una revisión de un tema de administración. Valoremos que estén alineadas con el objetivo y con la especialidad, que no saben qué van a investigar y para qué lo van a investigar. Por eso en la nueva estructura se le pide al estudiante que diga la motivación y que explique por qué quiere investigar eso y qué va a hacer con los datos. Eso nos dice a nosotros los docentes y al estudiante qué es verdaderamente lo que va a investigar. Luego, a lo largo del formato, sabemos ya que hay ciertas secciones que son para definir lo que es el proyecto y ciertas secciones que son para definir la investigación. Entonces hay que ser muy preciso en el uso de lo que es el término investigación y proyecto, porque he encontrado proyectos que cuando están definiendo secciones del proyecto, hablan del proyecto como una investigación y viceversa. Entonces esto para el lector, si no hay una precisión y una rigurosidad en el uso de estos términos, se confunde, ¿no? Entonces hay que trabajar muy bien el uso de los términos y ser muy rigurosos. Ya hablamos del tiempo. Es importante que lo que vayan a medir se pueda medir en 3 meses. Y para eso los eventos que el estudiante quiere medir tiene que ser posibles medir en un antes y en un después, porque lo que estamos proponiendo es una investigación bastante simple, que tomen una fotografía de cómo tenían antes el fenómeno y cómo el fenómeno está después de que pasó el proyecto para poder medir eso. Y aquí hay otra cosa que es bastante difícil a veces, es las variables que proponen los estudiantes para el inicio y las variables que proponen para el final. Si usted va a contrastar aspectos de funcionalidad en el inicio y aspectos de accesibilidad en el final, estas dos, no sé, estas dos variables es muy difícil contrastarlas para poder dar una respuesta a la investigación. A veces es más simple decirle al estudiante, bueno, mida las mismas variables al inicio y al final, y así puede contrastarlas, qué fue lo que pasó al inicio y al final, para poder responder la pregunta de investigación. Entonces, ahí ayudemos al estudiante a focalizar, y es algo que se puede ajustar. Si el estudiante define una cosa, se puede ajustar, es parte de un proceso de investigación. Y el número de investigaciones, el número de variables no es lo que va a ser más importante la investigación, sino el trato y el tratamiento de esas variables, de cómo se miden esas variables, cómo podemos analizar esas variables. Entonces, vayamos más por calidad que por cantidad. A veces me encuentro proyectos en que hay 7, 8 variables, y esto, yo sé que el estudiante que está comprometido quiere hacer una buena investigación, pero entonces ayudemos al estudiante a focalizar, a hacer una investigación adecuada, que no se ahogue. Tiene 3 meses para hacer esta investigación, medir los datos, analizarlos y dar respuesta. Entonces es mejor una buena focalización y alcance. Otro punto que quisiera que vean en los informes es que el estudiante está utilizando el término para referirse al trabajo final de graduación como una tesis. En nuestro reglamento general estudiantil, tesis es una modalidad de graduación.
Entonces es mejor que eliminen ese término y que hablen del trabajo final de graduación para que no se generen confusiones a nivel de informe. Vamos a hablar ahora sobre los problemas que he identificado sobre la definición del alcance del proyecto. Un problema bastante serio ha sido lo que son la definición de entregables no asociados a la especialidad. Hemos encontrado proyectos que son de calidad, en donde se hace una definición sobre entregables para desarrollo de software. Esto es importante que se revise bien, que se amplíe. Si no se está seguro, se comparte con compañeros. Yo creo que es importante que los entregables del proyecto estén orientados a dar productos específicos en el área de la especialidad. A nivel de formato, la definición de los nombres y la descripción de los entregables es tan general y tan ambiguo que puede ir cualquier cosa. Está dicho en el manual la importancia de personalizar esos nombres, y lo que es la definición de lo que va a contener tiene que tener una descripción clara y más detallada de lo que va a ser ese entregable. Los directores de TFG del siguiente semestre tienen aprietos porque son cosas tan generales que el estudiante hace cualquier cosa y ahí cae. Entonces, yo creo que parte de lo que el estudiante tiene que hacer y hacer el esfuerzo es esta descripción, o lo que estamos pidiendo en esta sección del alcance del proyecto es que la definición de los entregables, ese nombre sea un nombre que se utilice a lo largo del documento y tiene que estar igual en el EDT y al igual en la parte de desarrollo metodológico. Debe haber una relación entre uno a uno entre estas tres secciones. En la parte del desarrollo metodológico, yo quisiera que los profesores y los estudiantes revisen la solicitud de tema de TFG, porque cuando el estudiante dice que va a hacer uno de los entregables en la solicitud de TFG, dijo que iba a utilizar tales y tales técnicas, y eso en el proyecto a veces está ausente. Entonces, esa parte técnica se tiene que rescatar para la parte metodológica, con la idea de que haya una coherencia y que utilicen el lenguaje técnico correcto. Muchas veces se le pregunta ahí, el estudiante pone en la parte metodológica cómo lo va a hacer y dice, lo voy a hacer en Word. Bueno, evidentemente lo tiene que hacer en Word, pero ¿qué herramienta o metodología va a utilizar? Eso es lo que nos interesa en esta parte metodológica. En la modalidad de pasantías, sé que la hemos tenido un poco relegada porque hemos estado trabajando fuertemente en la parte de proyectos, en la modalidad de proyectos. Pero sí es importante que los profesores que tienen estudiantes en pasantía tengan presente que en los antecedentes se requiere la búsqueda bibliográfica de 3 investigaciones y una ambientación de lo que es el proyecto de pasantía en la empresa. Esto está yo sé que está en forma muy leve dentro del el manual, pero me llama la atención que a pesar de las guías de evaluación que se solicita, no se cumplió. Hemos encontrado en este semestre, en trabajo final de graduación, un proyecto que no cumple con el formato, ¿verdad? Entonces, si bien el formato de pasantía es más ligero que el de proyectos, debe contener la misma rigurosidad. Debe buscarse que el estudiante defina correctamente los entregables, que estos entregables sean detallados, precisos, que lo que se está buscando sea la solución de un problema asociado a la especialidad, para beneficio del estudiante y para
poder hacerle una evaluación y un seguimiento posterior en forma más coherente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos de nuevo a tocar el tema de APA. Pareciera ser el talón de Aquiles de muchos. Yo creo que el aplicar en forma rigurosa un formato refleja mucho nuestras competencias o habilidades por buscar la excelencia y la precisión de la aplicación. Y aquí necesitamos que ustedes se pongan las pilas y manejen bien los formatos. Se han dado una serie de recursos y aún así los formatos no están bien aplicados. Me encontré, por ejemplo, en un proyecto que la visión y la misión con una referencia bibliográfica de una entrevista. Y sinceramente, si somos claros, la visión y la misión de una empresa tiene que ser una cita textual, tiene que ser algo dado por un documento, porque es algo instituido dentro de una empresa. Entonces, hagamos análisis de lo que los estudiantes están poniendo y sobre lo que están consultando, ¿verdad? El formato de bibliografía al final no está cumpliendo, no hay cumplimiento de lo que es la sangría, del uso de la letra cursiva, dependiendo de qué tipo de fuente, así tiene que ser el formato. Todo eso se tiene que revisar. Al inicio uno hace una consulta 1 o 2 veces, pero luego ya el dominio del formato y con la cantidad de proyectos que ustedes han revisado debería ser, y no debe de llegar al punto de que estamos en los anteproyectos marcando que los formatos de APA no están correctos. En las entrevistas es importante que APA le pone una referencia, pero las entrevistas no deben ir en las bibliografías finales, ¿verdad? Y bueno, los invito a volver a revisar los recursos, inclusive a que hagan el pequeño cuestionario que hay para los estudiantes. Ahí hay varios ejercicios para el uso de APA. Voy a hablar de los principales cambios en el manual para la elaboración del informe escrito tanto en pasantía como en proyectos. La hoja de firmas se dividió en dos. Esto fue una solicitud de la oficina de registro y entonces este nuevo formato, entonces son 2 páginas que tienen que revisar. Luego hemos incluido la plantilla para la presentación de la redacción con figura y tabla, que en síntesis es introducción al tema, presentación del gráfico, la figura o la tabla, el comentario o análisis que aporta y siempre tienen que revisar que en el texto hagan referencia a la figura número 4 o a la tabla número 5, etcétera, para poder que el lector pueda seguir la discusión. Volvemos a remarcar, el semestre pasado habíamos hablado de tablas para antecedentes para que los estudiantes presentaran la información y no tuvimos los resultados que esperábamos. Por eso en antecedentes no se van a aceptar tablas para que los estudiantes presenten información. Pueden presentar los subtítulos que se dan ahí, que debe completar, pero que no se presenten tablas, porque vimos que el estudiante no desarrollaba, lo que ponía era demasiado escueto y no comunicaba al final de todos. Esos serían principalmente los cambios en los 2 manuales. Bueno, para el avance 1, yo creo que hemos venido trabajando con la revisión rigurosa del formulario de solicitud de tema de TFG. En aquellos casos que identifiquen problemas, es importante
poderlos comentar, pueden comentarlos conmigo. La idea es ayudar a que el estudiante haga en este curso una buena formulación de la planificación de lo que él va a desarrollar. Entonces, el único que no se puede cambiar es el tema o el título del TFG. A nivel de objetivos, haciendo una revisión y consulta, en especial con la comisión o con la coordinación, podemos lograr ajustes en estos temas, pero son ajustes para una mejor comprensión. No es que ahora el estudiante decide que el objetivo general lo va a cambiar totalmente o, o que no quiere hacer otra cosa. En fin, en esto los posibles cambios son por eso consensuados. Para efectos de lo que es la revisión, hay que hacer una lectura bien de lo que presenta el estudiante para lograr ver si el estudiante está logrando identificar la diferencia entre lo que es el proyecto y lo que es la investigación desde este primer avance. Si no, la recomendación es que en las sesiones de apoyo vuelvan a repasar y volver a retomar las dos actividades que se hacen en forma paralela, que son independientes, que puede ser que crucen información, pero los resultados son separados, ¿verdad? Retomar la tabla que hay dentro del manual donde se indica qué se desarrolla en cada una de las secciones, verificando que el estudiante utilice el lenguaje correcto. Cuando estamos hablando del desarrollo de una sección de investigación, que se utilice la investigación, no que confunda el proyecto con la investigación o viceversa. Y aplicar la guía de evaluación en una forma más consciente para ayudar al estudiante, haciendo una retroalimentación para crecer. Bueno, por último quisiera hablarles sobre el origen del proyecto de acompañamiento del proceso de TFG. Este proyecto nace con una necesidad que vimos cuando comenzamos a tener los trabajos finales de graduación. Empezamos a ver que la actividad de director de TFG, como se los he mencionado al inicio del video, es una actividad especial, es una actividad muy diferente a la que realiza un profesor y desgraciadamente dentro de la universidad y de muchas universidades no hay formación para ser director de TFG. Esto ha anuado a que nosotros contamos con un proceso metodológico particular, un formato particular, una reglamentación que hemos ido afinando a lo largo de los años, y esto con la actividad que realiza el estudiante en una modalidad virtual 100%, hace las cosas, podríamos decir, más complejas. Entonces, ante la necesidad de esta ayuda que necesitaba el director que comenzaba con nosotros, a pesar de su entusiasmo y su pasión por querer ayudar, porque así nos lo externan la mayoría de los profesores que se unen con nosotros, que están interesados en ayudar a los estudiantes y devolver un poco a la universidad. Veíamos que los profesores necesitaban desarrollar competencias para poder desarrollar mejor su trabajo. Entonces, es así como nace el proyecto acompañamiento del proceso de TFG, con la idea de mejorar el proceso, el producto y las competencias de los participantes del proceso de TFG. No solamente de ustedes profesores, sino de los directores de TFG, de los miembros del tribunal, de los compañeros que están en solicitud de tema, de todo, porque es un gran equipo y es un proceso que ustedes lo ven, es un proceso largo y complejo. Entonces, mediante la ayuda que se da en este proceso, siguiendo, podríamos decir, el ciclo que se muestra en la gráfica, hay una guía, hay una capacitación, hay un apoyo para cuando tienen dudas, hay un seguimiento de lo que ustedes hacen, hay un control de lo que planificamos
contra lo que se está desarrollando y hay una retroalimentación. Y esta retroalimentación es una retroalimentación que estamos tratando de hacerla integral, que los miembros estemos hablándonos, que estemos en conocimiento de lo que está pasando. Por eso, la inclusión de las guías de evaluación con la comisión en pares, trabajando tratando de hablarnos más entre nosotros, porque todos tenemos que dar, todos los compañeros tienen vivencias diferentes, proyectos que les han enriquecido y van acumulando experiencias que tenemos que compartir para enriquecer el proceso, sin temores y teniendo un ambiente de trabajo, yo pienso, sano, con mucho respeto y con mucha ética, porque en realidad el objetivo es que todos podamos crecer y al final todos ganamos. Por eso estoy siempre muy anuente y con mucho deseo de ayudarles en sus dudas, comentarios, inclusive a veces hacen sugerencias que se toman en cuenta para los cambios y mejoras. Entonces, en ese lado, sigamos trabajando en conjunto para cada día estar mejor. Bueno, quiero agradecerles la atención que han tenido hasta el final del video. Sé que este video ha sido bastante largo y he tocado temas que tal vez en apariencia superficial no son importantes, pero a nivel de nuestro quehacer y el comprender qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor, yo creo que va a ser más satisfactorio y más fácil nuestro trabajo. Como siempre, estoy por ahí y cuando necesiten de mí, no duden en contactarme por los diferentes medios. Gracias.